Historias. Muy buenas tardes. Traigo una narrativa sobre Escalón, Chihuahua. Vamos a abarcarlo en dos partes, pero el mismo municipio. En una ocasión, más o menos en los principios de los 92, andando dando servicio en los ranchos de Escalón, por ahí me comentaba el mayordomo de un rancho. El rancho está grandísimo, de hecho es el rancho más grande de toda la región. Y hay algunos grandes, pero este era el más grande. Me comentaba que los regadores en las noches no querían trabajar. Así nada más me hizo el comentario. Yo le pregunté el motivo. A lo mejor era mucho trabajo y andaban cansados, no sé. Ahí riegan únicamente con riego de pozo, no tienen presas como aquí. Hay una presa pequeña, pero no alcanza hasta allá, es para unos cuantos ranchitos ahí cerquita. Bueno, ahorita vamos con la de la presa. Él me comentó que había animales salvajes que se asustaban en la noche. Ahí yo quiero decirte que baja el oso. Como ellos siembran melón, el oso llega en temporada de siembra de melón y pues sí lo han encontrado. En ese tiempo no se habían manifestado ataques hacia las personas, pero lidiar con un oso es peligroso. Le pregunté que si era por cuestiones del oso, me dijo que no, que sí lo habían visto, pero que nunca habían tenido problema con él. De hecho, en un principio no les traían vehículo, tuvieron que prestarles un vehículo para que pudieran ellos estar arriba de él y siempre estaban en la cabina. Les decía el patrón, lo que pasa es que ustedes quieren andar paseándose en el pueblo y no, la verdad ellos no se iban del rancho, tampoco tenían el vehículo funcionando las 24 horas. En aquellos tiempos casi ningún vehículo traía aire acondicionado. Lo único que querían era estar seguros. Le pregunté a uno de los regadores porque conocí a algunas de las personas. Eran muchas personas las que trabajaban en ese lugar, pero yo soy muy amable con todo mundo y hago amistad fácil. Le pregunté qué pasaba y él me dijo, es que mejor no le quieren decir, dice, pero allá salen unos pájaros. Él decía que eran pájaros. Más o menos, ¿te conocen los avestruces? Sí, sí las conozco. Un poquito más bajitos, dice. Un poquito más de 1 metro de alto. El avestruz es más alto, ¿verdad? Dice, pero es una cruza entre pájaro y una iguana. ¿Y qué hacen? ¿Vuelan o qué no? Dice, corren, no vuelan, pero tienen como plumas. Dice, únicamente los hemos visto de noche, pero casi nunca andan solos, casi siempre andan 2 o 3 y son peligrosos. Dice, la verdad, por eso no queremos andar caminando, tenemos que andar batallando con las víboras. En aquel tiempo el patrón les daba linternas de petróleo o lámparas de petróleo, como le quieras llamar, para que se iluminaran cuando iban a hacer el cambio de agua, pero aparte traían lámparas de batería, pero las lámparas en aquel tiempo eran pues casi obsoletas, era muy poco lo que iluminaban, nada que ver con las modernas de hoy. Sin embargo, tenían que traerlas y por ahí traían algo más, posiblemente a lo mejor un arma, no sé, nada más me dijeron así, porque ellos consideraban que estaban en peligro al andar en aquel lugar. El que entraba a regar, entraba en la mañana a las 7 y salía otro día a las 7, eran 24 horas. Ellos me decían que de día no había ningún problema, de día podemos andar perfectamente, dice, no pasa nada, no tenemos mucha visibilidad, no se acercan, no se dejan ver, es en la noche, dice, cuando se dejan ver. Ahora, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué se acercaban aquellos seres? Mira, el melón, cuando ya empieza casi a estar a punto de dar fruto, acarrea invitados no deseados, por decir los osos. El oso se acerca con el olfato, sabe cuáles melones ya están listos y esos son los que se come. El coyote también. Pero también con esto se acercaban las liebres, se acercaban los conejos, muchos. Ahora, algunos animales no se comían el fruto, algunos animales se comían la planta. Y estas aves que llegaban, vamos a llamarles aves, que llegaban, se comían esas plagas de animales, eran considerados plagas, pero ellos tenían miedo que los atacaran a ellos. O sea, no estaban exageradamente grandes, 1 metro de alto pues parece que no es tanto, pero en un ave que tiene cabeza como de iguana con dientes, porque ellos así lo ponían, decían, es que es como un ave, dice, tiene 2 patas nada más, pero tiene la cabeza como una iguana y trae cola, y sí tiene plumas, pero no grandes, dice, no vuelan. Para mí en aquel tiempo era algo muy confuso y por eso no les creían, sí, por eso no les creían. Pero en una ocasión pasa el tiempo, estamos hablando casi en el 97 más o menos, le hice unos trabajos a un hermano del dueño de ese rancho. Ya estamos hablando mucho más allá de Escalón, casi llegando a Hércules, tenían unos ranchos muy grandes. Fui para allá, estuve yendo más o menos 1 mes, 3 días por semana, iba a darles mantenimiento. Resulta que llegando a aquel lugar, lo primerito que me platican es que llegaban aves. Ya tenían un poquito de conocimiento. El mayordomo que estaba en ese lugar era de Escalón, tenía familia
familia en el otro rancho y había trabajado ahí, entonces ya lo conocía yo. Me dice, mira, aquí llegan como pájaros, dice, yo me he tenido que quedar, siendo que yo me tengo que ir todos los días y regresar otro día con la gente, dice, pero he tenido que ir y me he tenido que regresar para cuidar, a ver qué es lo que pasa, ya los vi. Dice, sí es cierto, sí existen, porque en el otro rancho, aunque él trabajaba ahí, él nunca fue regador y él nunca los vio. Dice, son grandes. ¿Qué color son? Dice, mira, ya había mejores lámparas. Dice, son un gris verdoso. Se puede presentar los dos colores. Dice, el verde no es muy intenso, es como si fuera una iguana, dice, pero con dos patas. Así como estás viendo las iguanas, porque él sí conocía las iguanas. Inclusive ellos sembraron melón, el patrón de él, en Tabasco. Entonces allá conocieron ellos mucha fauna. Él anduvo por allá varios años. Dice, mira, es como si fuera una iguana de dos patas. Así, no le quieras ver más, pero con dos patas como de ave. Pero traen como plumas, pero sí son peligrosas. Dice. Hasta ahorita no han atacado a nadie, dice, porque tenemos que prestarles vehículos para que se queden ahí. A pesar del calor, se mantenían con los vidrios arriba. Vuelvo a repetirte, en ese tiempo las camionetas austeras, ninguna traía aire acondicionado, pero a ellos no les importaba, lo que querían era que no los fueran a atacar. Parece ser que cuando estaban adentro de los vehículos, aunque sí sabían que estaban ahí adentro, como que no se acercaban mucho. Entonces, bueno, así quedó. Conocí una persona, ahora vámonos aquí al mero Escalón. Llegando a Escalón, si vas de Jiménez, llegas a las vías, cruzas las vías, inmediatamente que las cruzas, agarras a la derecha y a unos cuantos kilómetros está una pequeña presa. Son poquitos ranchos los que se benefician de ella. Creo que es un ejido y unos ranchitos nada más. Es pequeña, pero le sirve también a algunos ganaderos. Y había un hombre, le fui a arreglar una maquinaria, me invitó, dijo, oiga, ¿a usted no le gusta la cacería? En aquel tiempo, entre que sí y entre que no. Pues le dije, pues un poquito. ¿Es bueno para tirar? Bueno, le dije, más o menos. Pero así que diga que me gusta eliminar animales, no. Le pregunté por qué. Dijo, mire, tengo sembrados 50 hectáreas de maíz. Ya empiezan a producir el elote. Pero llegan en la noche los jabalís y me empiezan a comer aquí, me empiezan a comer allá. Dice, aparte de que a veces comen el maíz, dice, porque todavía no está el elote bien. Algunos apenas empiezan a salir. Dice, el problema no es ese, el problema es que ellos tocan las raíces de la planta y ya no cosecho nada. Dice, ellos comen raíces y sí comen también elote y se comen la planta a veces, pero me hacen mucho tiradero. Dice, ya vine una vez, me sintieron, nunca se acercaron. Dice, después volví a venir y traje unos catres, un catre más bien, una camita, para que mejor se entienda, una camita, y me quedé allí, llevé mi rifle, llevé agua y una lámpara, me acosté, pues no a media labor, pero sí un poquito adentro, y dice, yo no lo sentí. Y en la mañana que él se despertó, todo lo que era a su alrededor estaba trillado, habían hecho desastre, o sea, no lo mordieron porque no quisieron. Le dije, ¿su rifle? Pues aquí lo puse, dice, pero lo puse abajo, los catres son muy angostos, dice, entonces me ganó el sueño y me dormí, fue cuando llegaron. Bueno, hasta ahí pudiera ser que estemos bien, pero luego de ahí me dice, mire, pasó una cosa bien curiosa, dice. Me cansé y pregunté por ahí a otras personas y ya me regañaron que no ande haciendo eso porque me pueden morder y me desangro, aunque me pueden comer entre todos, dice, fácil, pero aunque no me coman, con una buena mordida que me den en una de las venas, ya no voy a poder llegar. En aquel tiempo todavía no se usaban los celulares. Entonces, después, en una camioneta se puso en un cruce de caminos, se metió debajo de unos mezquites grandes, bajó los vidrios, traía su rifle, traía agua, luces apagadas, dijo, de aquí no corro peligro. Dice que ya era más o menos la medianoche, estaba la luna muy bonita cuando escuchó los jabalís que andaban cerquita de ahí, ya andaban haciendo destrozo adentro del maizal. Apenas se iba a salir de la camioneta, agarró el rifle, abrió la puerta, cuando oyó una estampida de ellos y pasaron enfrente de la camioneta. Él ya estaba abajo, como unos 4 o 5 jabalís de distinto tamaño, y allá adentro se escuchaba como que habían atrapado a uno. Se le hizo raro, dijo, tiene que ser un puma que lo haya atrapado, pero en eso pasó como lagartija grande en 2 patas, corriendo, persiguiendo a los jabalís, y él se quedó petrificado. Dice que medía un poquito más de 1,20 m, y allá adentro se escuchaba que el jabalí estaba ya moribundo allá dentro del maizal. Entonces él se metió a la camioneta, no arrancó la camioneta ni nada, se esperó, subió un poquito los vidrios. Dice que de buen rato pasaron, eran 2 como aves, porque la otra se regresó, no los alcanzó, se regresó, comieron y se fueron. Él ya no se movió de ahí hasta en la mañana. Ya en la mañana que salió el sol, se bajó de la camioneta, fue a revisar y efectivamente había rastros de que había estado un jabalí ahí en situación moribunda, había restos de líquido rojo, pero ya no quedaba nada, se comieron todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo ya dejé de ir para allá, eran historias de los 90s, entonces ya me fui para Durango y pues ya perdimos la pista. De ahí a Durango no está lejos, por ese lado, a donde estábamos, está realmente cerca. Por ahí fue donde yo llegué a ver la onza y llegué a ver otro tipo de felino, ya lo he comentado, un diente de sable, pero fue un avistamiento de 1
bonito. Entonces hay mucha fauna por ese rumbo que no conocemos, que la verdad no la conozco, definitivamente no la conozco. No te sabría decir qué tan peligrosa es para el ser humano, pero sí te digo una cosa, deben de estar todavía por ahí, por esos rumbos, a lo mejor no muy cerca de la ciudad, pero mientras exista alimento y agua, ellos ahí están. Ellos no sé si entren a través de portales o no, porque por ahí hay portales también, pudiera ser. Entonces lo que nos queda a nosotros es narrarte la historia y pues tú tomes tu criterio para que mejor te ubiques. Escalón está de Jiménez hacia Torreón por la carretera. En aquel tiempo era pura carretera libre, ahorita ya hay autopista. Es yendo hacia Torreón, Coahuila o Palacio, a 70 kilómetros de Jiménez. De ahí sigue Ceballos, Durango. Entre ese tramo, entre Escalón y Ceballos, se encuentra la famosa zona del silencio. O sea, todo eso, por eso en la zona del silencio han visto tipos dinosaurios, porque todo eso es territorio donde no hay casi gente, no hay personas. Son muy pocas, un que otro ejido y ranchos ganaderos, y pues algunos ni siquiera van, hay poca gente. Eso permite que exista ese tipo de fauna. Como aclaración final, quiero decir que cuando me refiero a jabalí, me estoy refiriendo al pequeño, ¿sí? Hay varios tipos de jabalí. Aquí el que existe es uno que realmente se llama pecarí, tiene una banda blanca alrededor del cuello, es pequeño, sí es feroz, sí, pero posiblemente estos seres se estaban llevando los de tamaño mediano, los jóvenes, es lo más probable, no los grandes, porque le pregunté a este señor, dice que pasaron 2 o 3 grandes, entonces quizá agarraron a uno de los pequeños y es lo que comían, porque no estaban como para comerse un elefante, un caballo, algo así, no, nunca se ha sabido de ataques a animales grandes. Hay personas que tienen su ganado y no lo atacan. Sin embargo, hay personas que tienen sus corrales, inclusive ahí en el pueblo, tenían en aquel tiempo cabras y por ahí llegaba algo y se llevaba una cabra de las pequeñas, una cría. Vuelvo a reiterar, siempre le echaban la culpa a alguien, sí, pero no es exactamente que siempre sea alguien el que te haga eso. Muchas veces son seres que llegan y se llevan tus animalitos.